Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Yo justo les contaba la génesis de esto, que fue solamente una charla y que generó tanto interés que terminamos haciendo una conferencia. La idea es que sea una exposición de media hora, 40 minutos, tenemos un público mucho más calificado, así que cualquier comentario adicional, cualquier aporte que quieran hacer, nos paran en cualquier momento y sobre el final daremos lugar a un intercambio de preguntas. Bueno, el tema del momento, Brexit. Y en este caso, los expertos se equivocaron una vez más. Incluso la mañana misma del referéndum, el dinero inteligente, los hedge funds, los administradores de fondos, analistas, esperaban que Inglaterra permaneciera en la Unión Europea. Nunca antes un país miembro la había dejado. 51,9% votó irse. Pocas horas después de anunciado los resultados del referéndum, había renunciado el primer ministro, la libra había tenido una caída estrepitosa, compañías empezaron a anunciar de que se llevarían gente, relocarían gente del Reino Unido a otros países. Y este fue un artículo de The Economist que fue muy vocal en decir es un riesgo enorme que Inglaterra salga de la Unión Europea, es peor para todos. Fue durante meses, abogó porque Inglaterra permaneciera en la Unión Europea y al día siguiente sacó un artículo que decía el caos fue predicho y acá tenemos el caos. La libra cayó en ese día 8% al menor valor en más de 30 años desde el 85. Al día siguiente volvió a caer. Estados Unidos las bolsas cayeron más o menos 4% y en Europa hubo bolsas que cayeron 12,5% como Madrid, como la bolsa italiana, Alemania creo que cayó alrededor de 7-8% y así. La crisis, o sea, el contagio fue global, las monedas, los commodities, el oro subió 4%, el petróleo cayó, hubo un flight to quality a activos de refugio. Acá está la libra, que en un día cayó 8%, al día siguiente cayó 3% y tocó, como decíamos, su menor valor en más de 30 años. Los bonos. Hubo un flight to quality enorme y los bonos pocos días después tocaron los mínimos históricos. En particular es el bono del Tesoro americano a 10 años, pero el bono del Tesoro alemán a 10 años empezó a rendir negativo. Se unió a bonos como el Japón, el suizo, incluso el bono del Tesoro suizo a 50 años en un momento llegó a tener rendimiento negativo. Un poco reflejo de un corrimiento hacia activos de refugio y por otro lado expectativas de que los bancos centrales dieran liquidez para soportar cualquier problema en la economía. Resaca post-Brexit. Ni bien salió la votación se empezó a hablar de regret. Empezaron a surgir personas que decían de que habían votado pero no entendían bien qué es lo que habían votado y estaban arrepentidos y empezó a surgir toda una corriente de gente que decía, bueno, votemos de vuelta porque la gente fue inducida a error, no entendía ni lo que hacía. Google, los términos más buscados ese día fueron ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué significa salir de la Unión Europea? Inglaterra, luego de la votación, estuvo más dividido que desde los años 80, ¿no? Con acusaciones de haber mentido, de haber mal informado a la población. Pocas horas después, además de renunciar el primer ministro, Standard & Poor's le quitó el rating AAA a la deuda inglesa. Lo que ellos citaban fue, un menor crecimiento, mayor incertidumbre, un panorama bastante menos auspicioso. Las otras calificadoras de riesgo que no la rankeaban AAA, pero también Moody's bajó el outlook a negativo y Standard & Poor's rebajó de AA más a AA. Como decíamos, más y más compañías, sobre todo bancos, empezaron a hablar de mover su personal a otros países de Europa. Goldman Sachs tiene miles de personas trabajando en Inglaterra y creo que solo 200 personas fuera y empezó a hacer planes para relocar parte de esa gente. A los pocos días, creo que 2 días después de anunciado el referéndum, fondos de propiedades británicos suspenden rescates, temiendo, son fondos relativamente ilíquidos, tienen propiedades abajo, temiendo rescates masivos que gatillara caídas de precios como lo que vimos en el 2008 o parecido, suspendieron fondos
con activos por 9 billones de dólares, suspendieron rescates. Ese fue el día que los bonos tocaron sus mínimos históricos, ¿sí? Ese fue el día que el bono del Tesoro suizo a 50 años pagó tasa negativa. Para poner un poquito esto en perspectiva, 10 trillones de dólares de deuda mundial rinde negativo, ¿no? Es como que pagan porque le cuiden por refugio. Los 12 días siguientes a la votación se vendieron 50% menos de propiedades de lujo que en el mismo periodo del año anterior. Eso probablemente también por la incertidumbre no hace que la gente postergue decisiones. Y empezaron a surgir reportes inmediatamente como este de BCG estimando cuánto menos ganarían las compañías británicas por esto, cuánta gente se terminaría yendo de Inglaterra. Este es otro artículo otra foto de The Economist más que nada, sin hoja de ruta. ¿Y por qué decimos eso? Este fue un término muy acuñado en el 2008, uncharted waters. Estamos en un territorio jamás explorado antes, porque nunca antes un país había salido de la Unión Europea. Y ahora se va a gatillar un periodo de gran incertidumbre y un periodo largo, porque Inglaterra tiene que, Pablo seguramente hable bastante más de eso, que iniciar la salida de la Unión Europea. Pero después de eso vienen años de negociaciones, con lo cual hasta el proceso es incierto. No solo es la primera vez que se transita por este camino, sino que es un camino largo e incierto. Hubo 2 días de una convulsión global, pero rápidamente los mercados volvieron a la normalidad e incluso varios mercados tocaron, los mercados americanos están en máximos históricos a poco más de 2 semanas después del Brexit. Hablando de incertidumbre y lo que tenemos por delante, inmediatamente después de Brexit, las proyecciones sobre el crecimiento británico, Brexit lo que más impacta es a Inglaterra, luego Europa y luego el resto del mundo en bastante menor medida. Pero Brexit no solamente hace que las proyecciones revisar las proyecciones a la baja de crecimiento, sino que lo que vemos acá es que el rango de proyecciones, debido a la incertidumbre, el rango aumentó mucho, ¿no? El consenso pre-Brexit es el que está en azul, el consenso post-Brexit está en naranja, y el rango de proyecciones es muy amplio. Esto muestra un poquito la incertidumbre en la que estamos. Se espera bastante menor crecimiento y mayor inflación en Inglaterra. Mirando un poco el comportamiento de los mercados, recién dijimos caída global, convulsión mundial, contagios muy rápido en el mundo hoy, pero rápidamente muchas bolsas se recuperaron, en particular las americanas. América Latina, que ahora vamos a hablar, tuvo una caída mucho menor que el resto y una recuperación posterior. Pero miremos un poquito los bonos. El bono del Tesoro americano 2 años, antes de Brexit, rendía 0,78%. Inmediatamente después, sus precios subieron, el rendimiento cayó y quedó ahí. El bono del Tesoro a 10 años, lo mismo, y el precio cedió un poco, el rendimiento subió. El bono del gobierno alemán pasó a territorio negativo y ahí quedó. El bono del Tesoro británico, también como un flight to quality, un refugio de calidad, y además acá de vuelta están esperando políticas monetarias más laxas y por eso la baja de las tasas. Estos son bonos americanos, ¿no? De buena calidad y bonos high yield. Y un poquito quiero hacer referencia a lo que pasó a principio de año. A principio de año también tuvimos una convulsión en los mercados, pero bastante diferente. Los bonos de buena calidad americanos aumentaron sus spreads entre 5 y 10 puntos básicos. A principio de año el aumento fue mucho mayor, fue de 60, 70. Y los bonos high yield, los de relativamente peor calidad, el spread inmediatamente subió 60 puntos básicos y después bajó a la mitad, cuando a principio de año subieron 180 puntos básicos el spread. El desplome de precios de renta fija de principio de año fue más largo, fue más convulsionado, más prolongado. Acá fue una caída inicial y una rápida recuperación. A medida que un poco empezaron a internalizar el nuevo escenario, rápidamente se recuperaron. Impacto en Uruguay y en América Latina. De vuelta, el mayor impacto fue en Inglaterra, seguido en la Unión Europea, y en mercados emergentes fue mucho menor el impacto. Fue mayor en los países de Europa, y América Latina fue el que tuvo los menores impactos por diferentes cosas. Uno, tiene mucho menos vínculos comerciales y vínculos financieros con Inglaterra en particular y siguiendo por Europa, pero además
están predominando dinámicas propias. Por ejemplo, Brasil, el real bajó inmediatamente después, pero se recuperó incluso hasta niveles mayores el real que antes de Brexit. Eso explica también bastante el que Argentina y Brasil estén en sus dinámicas propias, fueron bastante menos afectados, y eso hizo que Uruguay también estuviera bastante menos afectado, ¿sí? Tenemos un sistema financiero en la región y en particular en Uruguay bastante menos expuesto, un sistema que se financia mucho más por depósitos que por mercado de capitales. Y bueno, y en Uruguay el hecho de que no tengamos bolsas, mercado de capitales tan grandes como en otros países, hace que también estemos menos afectados. Voy a ir muy rápido por este slide porque mucho se ha escrito y acá sobre esto, pero ¿qué puede impactar en el futuro en Uruguay? Dijimos, Uruguay tuvo un impacto inicial, sobre todo por el lado del dólar, y rápidamente se recuperó. ¿Qué es lo que nos puede afectar? Un menor crecimiento global, claramente nos afecta. Una vuelta a mayor proteccionismo, ¿sí? Mayor aversión al riesgo, fortalecimiento del dólar. Al haber mayor aversión al riesgo, flujos de capitales pueden irse a países menos riesgosos. En el contexto de la región eso nos ayuda a nosotros. Precio de las materias primas. En particular, nosotros somos muy dependientes del petróleo y las estimaciones de precio de petróleo, al haber menor crecimiento, podemos tener una ayuda por ese lado. Políticas monetarias expansivas siempre nos ayudan a mercados emergentes. Uno de los impactos más notorios y de corto plazo que tuvo, Uruguay colocó deuda a mínimos históricos, aprovechó la gran coyuntura internacional para colocar deuda a tasas increíbles. Y el otro factor, otro impacto que puede haber es el lentecer las negociaciones comerciales con la Unión Europea, negociaciones comerciales que vienen en camino. Todo este tema de Brexit algo me hizo ruido y que de alguna manera la interpretación como que hay que votar de vuelta. Eso, digo, la gente tiene que pensarlo de vuelta y con tiempo, y la gente no tuvo tiempo de pensar, se viene hablando hace años de esto. Y tratándose de los ingleses, yo creo que hay que prestar atención, porque cada cambio que ha habido en nuestros 200 años de historia, algo tiene que ver con los ingleses. Y no voy a hacer referencia al líquido amarillo en lo deportivo, porque tenemos dos marcas acá que lo recordamos todos los días. Pero este día estaba leyendo un libro sobre la colonia, visto de la perspectiva inglesa, y el efecto que tuvieron las invasiones inglesas aquí es ineludible. A veces nos preguntamos por qué Argentina y Uruguay y el sur de Brasil son tan diferentes al resto de América Latina, porque ¿qué es lo que cambió? Yo creo que si hacemos un poco de econometría, alguien se dedica a hacer algún estudio y pone el factor Inglaterra, algo tiene que ver. Respecto al tema de la votación, pensemos un poquito. ¿Qué estarían diciendo los economistas en la década del 30, fines de la década del 30 en Inglaterra, desde el punto de vista económico e integración comercial? ¿Qué estarían diciendo? Me tengo único en Alemania. Está clavado. Si es el gran bloque comercial que se está armando. Si me quedo afuera, no voy a comerciar. Y todo esto que estamos haciendo acá no funcionaría. ¿Qué estaba haciendo Uruguay en la década del 30? Fines de la década del 30. ¿Qué era acá? ¿Estábamos todos tratando de hacer un acuerdo con Estados Unidos o con Japón? ¿Qué estábamos? Todos tratando de hacer un acuerdo con Alemania. ¿Por qué? Porque habíamos perdido los mercados, era inminente que caía Inglaterra, y todas las empresas aquí, la Cámara de Industrias y lo que fuera, estábamos tratando de hacer, estaba el embajador alemán aquí dando vueltas, hasta que lo avivaron a Roosevelt y nos mandó a hacer 2 aeropuertos, que los tenemos hasta el día de hoy. ¿No? Y bueno, y de alguna manera la historia hizo que cambiaran las cosas, pero si éramos nosotros solos y no tenemos de alguna manera el faro ese que pone bárbaro iluminador de los ingleses, la historia podría haber cambiado. Entonces, cuando los ingleses toman alguna decisión hay que mirarlos, hay que respetarlos, y yo creo que acá lo de Brexit está dando algo, está haciendo un cambio, y no lo digo yo, son cosas que uno puede leer por ahí, pero si yo lo sintetizaría con que la economía pasó en segundo plano. O sea, yo no creo que el pueblo inglés se haya equivocado. Yo creo que el pueblo inglés priorizó otros factores. El pueblo inglés considera que la seguridad es un valor hoy superior que ser un poquito más rico. Prefiere no cambiar el auto, prefiere viajar un poco menos, pero quiere sentirse seguro. O sea, la imagen de 200 tipos cruzando por el túnel de la Mancha, haciendo cola para llegar a Dover, no les gustó. Dice, pero como tenemos todo este continente con el cual tenemos un acuerdo, y resulta que me los ponen los franceses, me los ponen en fila para que lleguen, ¿cómo hacen para llegar?
No les gustó. Punto. Y votaron en contra de eso. Nosotros en nuestra historia hemos votado en contra de objetivos comerciales de corto plazo. O sea, si alguien podía haber dicho este argumento económico en la década del 80, el plebiscito, la economía en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay estaban funcionando al máximo ritmo posible, en el 78, 79. ¿No? Podrían haber dicho, bueno, vamos a votar porque en Argentina y en Brasil hay otro tipo de bloque político, vamos a seguir calibrados con Argentina y Brasil, porque si no, no vamos a exportar nada. Y la gente fue y votó en contra. ¿No? Entonces, yo creo que aquello que dijo Clinton en su campaña en el 92, es la economía estúpido, funcionó porque había caído la Unión Soviética. Entonces veían del otro lado que la Unión Soviética se estaba desarmando y era fácil, no gastamos en defensa, gastamos en la economía, la gente no se siente insegura, la gente lo que quiere es consumir un poquito más, aquello de la manteca y los cañones. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora, y lo vemos en las imágenes en televisión todos los días, es que no es la manteca y los cañones. O sea, acá se acaba de ir un señor que giraba por Montevideo y está probablemente en la triple frontera. Y están todas las aerolíneas de Brasil y de América Latina haciendo alertas porque ese tipo no puede subirse a un avión. Y a nosotros se nos fue. ¿Se nos fue o no se nos fue? Porque estas cosas nunca se saben. Pero, en definitiva, está en la agenda pública de Occidente el tema de la seguridad. Y de alguna manera, cuando nosotros encaremos como país, Uruguay, los acuerdos comerciales, tenemos que tener en cuenta que a nuestros socios de Occidente lo que más le va a interesar es la parte de seguridad. Entonces, esa es una reflexión inicial. Yo creo que de aquí en más lo que estamos viendo es una priorización en términos del público de lo que es la seguridad. Cuando hablo de seguridad no es la seguridad de acá, no es el robo o que le desvalijaron la casa y le robaron el auto. No, es otro tipo de seguridad. O sea, en Alemania hasta el día de hace 2 días no había habido un evento de terrorismo islámico. O sea, no sabían lo que era el terrorismo islámico. ¿No? De alguna manera los alemanes también son muy vivos porque la paz, y es parte de lo que está pasando con Inglaterra, la paz de Medio Oriente es a costa de los norteamericanos y los ingleses y en menor medida los franceses. Entonces los alemanes, como no pueden combatir, no van a Medio Oriente. Entonces los que pagan el pato de la seguridad son los americanos y los ingleses. Lo que acaba de ocurrir ahora es que el mundo se acható y también va a cambiar el diálogo político en Alemania. Lo que estamos viendo en Europa, de alguna manera, es un achicamiento de Europa. Y eso el que lo está viendo muy claro es Putin, porque Putin está traspasando el tiempo 20 años para adelante. O sea, hace 20 años, un poco más de 20 años, lo que veíamos era como país por país iba cayendo de la cortina de hierro. Y cuando cayó Alemania, ¿cuál era la explicación? Y bueno, sí, en realidad son alemanes, se juntan, cayó el muro, fantástico, pero después lo demás no pasa nada. Después viene Hungría, después viene esto, y al final, ¿qué quedó? Quedó el corazón de Rusia, ¿no? Al cual hasta perdió Ucrania. Bueno, lo que estamos viendo en Europa, de alguna manera, es bastante parecido. O sea, estamos viendo que se va acercando a un corazón germánico, que es la base de ese acuerdo, en el cual justamente los ingleses no calzan bien, no están calzando bien. Pero es un bloque que se va achicando, y eso tiene implicancia para lo que estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros estamos en este momento negociando un acuerdo con la Unión Europea. Está fantástico. Hay que hacerlo. No podemos, no. O sea, todos tenemos vínculos comerciales, hasta familiares con Europa. Pero hay que hacerlo dándonos cuenta que esto se achica y que la prioridad que va a tener Europa en los próximos 10 años no tiene nada que ver con América Latina. La prioridad es interna, tiene una cantidad de problemas. Mientras tanto, las reflexiones, no perdamos tiempo, porque donde está la verdadera dinámica exportadora nuestra, está en Asia, está en la propia América Latina, en los países que están creciendo más en América Latina, que están en la costa del Pacífico, y está en Asia, está en Japón, está en la China, etc. Entonces nosotros, acá hay que tratar de sacar las dicotomías. O sea, el país más anglo que hay en el mundo, como Australia, tiene acuerdos con China y está entrando en la Alianza del Pacífico. Su principal socio comercial es China. Es el principal comprador de todo, el principal comprador de inmuebles hoy. Muy dependiente de la economía de China. Sin embargo, está entrando en la Alianza del Pacífico. No lo está viendo de acuerdo a temas políticos. No está en este momento pensando en una alianza con Europa. Después, otra de las cosas que están ocurriendo aquí, está desnudando un poco una desconfianza en la gobernanza
en Occidente. ¿Ah? Yo realmente a veces veo algunas cosas que están pasando en algunos países de Europa, en algunos países que sigo con atención, y yo creo que no pasan el test de Tinelli. ¿Sí? O sea, Tinelli hizo caer a De la Rúa, supuestamente, pero yo creo que hay muchos gobiernos europeos que no pasan el test de un show como Gran Cuñado o alguna cosa de esas, porque realmente es preocupante. El otro día estaba leyendo, justamente a raíz de esto, hace una semana salió en el Spiegel alemán, que tiene una versión en inglés, que es muy bueno porque da la versión alemana de los eventos, y es bastante objetivo. Y hay una entrevista al presidente de la Comisión Europea, a Juncker, y a Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo. O sea que eso es, si Europa es una entidad, el poder ejecutivo y poder legislativo. Y arranca la entrevista, nos dice, bueno, la gente en Europa desconfía porque piensa que ustedes dos son muy amigos y en realidad no hay independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. No, bueno, pero nosotros nos llamamos por teléfono todas las mañanas. No, yo lo llamo primero. No, el otro que léanlo. No, yo lo llamo antes del café con leche. Así, 4 párrafos de eso. Es vergüenza ajena. O sea, acaban de perder un país como Inglaterra. Están teniendo un problema de seguridad enorme. Tienen un problema en Turquía, tienen un problema en esto, ¿no? Y se hace una entrevista donde básicamente es digno de caras, realmente. Los invito a leerlo. Entonces, es lógico que se han ido alejando de la gente. La gente lo que percibe es que hay una burocracia en Bruselas, dominada por alemanes y franceses, que de alguna manera sesga las reglas a favor de los países centrales. O sea, el viejo argumento de América Latina. Y eso podemos discutirlo hasta el infinito, pero sabemos que eso genera división política. ¿No? O sea, el tema del déficit fiscal, que pasó a ser un tema. ¿Cuándo es que pasó a ser un tema? Pasó a ser un tema cuando Alemania recuperó su economía. Si ustedes recuerdan, fines de la década del 90, principio de la década pasada, los primeros países que tenían problema económico eran Francia y Alemania. Por ende, tenían que hacer una expansión fiscal y tenían que pasar el 3%. ¿Y qué pasó? Fueron los primeros en violar la norma del 3%. Obviamente eso después abrió la puerta para que Italia, España, Portugal, Grecia, todo el mundo hiciera lo mismo. ¿Con qué autoridad moral le podían decir ahora a estos países? Hoy día España, Rajoy se animó de alguna manera tímidamente a tener un déficit fiscal superior al que le permitía el gobierno alemán, y ya están hablando de multarlo. Lo van a multar a España. Pero entonces se está discutiendo, pero párenla, le están diciendo a la Unión Europea, párenla porque la gente se va a enojar. Porque ¿por qué me multás a España y no multaste a Alemania y a Francia antes? Entonces, los ingleses que tienen la capacidad se están saliendo de esto. Entonces, yo creo que hay muchas lecciones para aprender. Si queremos hablar de liderazgo de opinión, no olvidemos que el gran impulso que tuvo la economía en la década del 80, que lo asociamos con el gobierno de Reagan, la ideóloga fue Margaret Thatcher. Eso arrancó en Inglaterra. Y cuando Margaret Thatcher empezó a implantar esas políticas a fines de la década del 70, todo el mundo miraba como diciendo, los ingleses están locos. Esto no puede ser, se va a pelear con los gremios, se va a pelear con esto, se va a pelear. Y generó un cambio. O sea, el mundo económico y social es cíclico. Y de alguna manera esto puede estar inaugurando una época de descentralización donde todo el mundo percibe que estos organismos centrales, donde no hay nadie, nosotros por ejemplo, estamos desmantelando una industria bancaria, financiera, de servicios y todo, en la llama de la OCDE. Fantástico. Es un organismo internacional, pero ¿dónde está la OCDE? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién manda sobre la OCDE? Está bien, hay que hacerlo. Pero ¿dónde está? Entonces, lo que percibimos es que hay algo supranacional que está mandando sobre nuestros destinos, que tiene implicancias económicas importantísimas, a la cual nosotros nos adherimos, pero no sabemos quién está del otro lado. Y eso es lo que está, de alguna manera, y terminando, es lo que está pasando en Estados Unidos. El fenómeno es parecido. O sea, la gente se cansó. Dice, no, Trump es medio loco. No sé si es loco o no, pero la gente está cansada de los racionales que le viven diciendo lo mismo. ¿No? Entonces, de vuelta, los economistas dicen, no, esto va a ir contra el comercio internacional, y esto va a afectar esto, y usted va a ser más pobre, ¿no? La gente dice, no, basta, yo no quiero subirme a un tren, no quiero subirme a un aeropuerto y ver que hay una bomba, basta. Si eso implica que tenemos que viajar un poco menos a Miami o esto, fantástico, yo quiero estar seguro. Entonces, resumiendo lo que veo para Uruguay, es que esto, primero tomarlo con un grano de arena, con un grano de
diría de picardía, de ver para dónde va el mundo. O sea, a dónde nos atamos. Porque nosotros somos un país chico, parte de Occidente, que nos tenemos que conectar al mundo. Históricamente nos conectamos al mundo a través de Inglaterra. O sea, nosotros que tenemos, España nos había desconectado del mundo. O sea, nos inventó como un rehén en una jaulita. Así era como estábamos, ¿no? Una jaulita, nos pasaban algo, mandábamos y estamos conectados a España. Los ingleses ayudaron a desarmar todo eso, obviamente en beneficio propio, y generaron comercio entre todos nosotros, lo cual explica que nosotros, los argentinos y los brasileños, seamos más ricos. Es el comercio. No hay duda que el comercio nos beneficia, eso no lo va a discutir nadie. Pero todo eso viene con una arquitectura política. Ahora bien, ¿a qué mundo nos vamos a colgar nosotros? Porque colgarse a Europa, ¿qué implica? ¿Qué estamos vendiendo? Hay que tener cuidado. A mí me suena más que el principal interesado en una huelga en Europa es Brasil por su industria automotriz. Porque el gran miedo que tiene Brasil siempre, y ese es el origen del Mercosur. El origen del Mercosur es la industria automotriz, como el origen de la Unión Europea es la industria del acero y del carbón, que es la industria automotriz. O sea, a mí me da la impresión que es Brasil ahora el interesado en una huelga en la Unión Europea para evitar la entrada de todos los autos chinos, que hacen que toda su industria desaparezca. Ahora, ¿está el interés de Uruguay de vuelta de entrar en un acuerdo para proteger el interés brasileño? Esas son las cosas que hay que discutirse. Claro que es mucho más fácil subirse a algo que es europeo para nosotros que es norteamericano, o percibido que es norteamericano. Entonces, todo el sistema político lo ve mucho más fácil. Pero ojo, algo que se pierde tiempo en el proceso. Se pueden perder 10 años. Y los trenes pasan y, como sabemos, vamos perdiendo oportunidades de generación de negocios para nosotros. Esta es la imagen de la Unión Europea, la evolución de la imagen de la Unión Europea del 2004 a esta parte en los diferentes países. Bueno, no es sorpresa que en Grecia, en Grecia es más popular Putin que Obama, o que, no, es lógico, los tipos los denigraron. Después podemos ver si tienen razón o no tienen razón. Pero Grecia siempre estuvo ahí y siempre hizo lo mismo. Ahora, de golpe, Grecia era un gran problema hace 2 años. ¿Vieron el tema Grecia ahora? Se acabó. ¿Vieron el tema Ucrania? No se habla más. Y Europa estuvo perdiendo el tiempo. Estuvieron perdiendo el tiempo, martirizando a los griegos 3, 4 años, hasta que los americanos le dijeron, che, cortala, porque estos son la puerta de entrada de todos los inmigrantes a Europa. Si vos me desestabilizás esto, vas a tener que poner la frontera más arriba, en Austria. Entonces dejate jorobar, porque si no terminás igual que como las guerras del siglo XVIII. Y ahí frenaron. Mientras tanto, el que va ganando poder político es del otro lado Rusia, y está condicionando la política de la Unión Europea. Miren la popularidad de la Unión Europea, la opinión en Europa sobre la Unión Europea. Países como Polonia sí es muy popular la Unión Europea, porque si la Unión Europea cae en manos de los rusos. Entonces sí, van a agarrarse a la Unión Europea porque es lo único que tienen. No vamos a ir al extremo de Grecia, pero fíjense países como España e Italia. Está bastante dividido, 49-47 en España. 49 está en contra de la Unión Europea. Y de alguna manera están como los griegos, los españoles. Están haciendo todos los deberes, todos los deberes, todos los deberes, todos los deberes. Y lo que están haciendo es metiendo su economía en una espiral. Ya nos pasó a nosotros a fines de la década del 90. Hacíamos ajuste fiscal tras ajuste fiscal, tras ajuste fiscal, tras ajuste fiscal. Nunca venía el premio. Hasta que al final lo único que nos queda es la quiebra y renegociar la deuda. Y los españoles están yendo el mismo camino. Fíjense en la misma Alemania. Es más o menos mitad y mitad. No están contentos. Los propios alemanes no están contentos. Miren los franceses. Y es el próximo hito el de Francia. Hay elecciones el año que viene y va a depender de qué pasa con Francia. Entonces, fíjense, Inglaterra yéndose con Estados Unidos. Si no gana Trump, no importa. Va a perder, si pierde, va a perder por muy poco margen. O sea, lo que va a demostrar es que hay una parte importante de la población norteamericana que está de acuerdo con las cosas que está diciendo Trump. Y en Francia no piensan muy diferente. O sea que, si esto es una enfermedad occidental, no es algo particular ni de Estados Unidos ni de Europa. Miren lo de la política económica, la desaprobación. Olvidémonos de Grecia, pero miren Italia, el 68% de los italianos desaprueba la política económica de Europa. El 65% de España. No pueden las dos autoridades principales de Europa
hacer una entrevista en la principal revista continental hablando de cómo toma el café con leche de mañana. No, le están errando. Y acá viene el tema de la seguridad. El amarillo es desaprobación. Nadie quiere eso que hizo, esa política que hizo Merkel. ¿Por qué lo hizo? Algún día alguien lo entenderá, pero esto está generando un cambio estructural en la política europea, ¿no? Brexit puede cambiar el mundo, pero no está claro cómo. Y acá, un poquito siguiendo lo que dice Pablo, los factores geopolíticos son cada vez más importantes. Es muy difícil predecirlos, pero tenemos que incorporarlos en el análisis de alguna forma, quizás haciendo diferentes escenarios, ¿sí? Es cada vez más importante a la hora de invertir incorporar estos factores. ¿A dónde vamos? A un mundo con mayor proteccionismo. En los activos está el Who's Next Premium. Inglaterra no es suficientemente grande en términos de tamaño, de producto en relación al resto del mundo, sino que lo que pasó fue muy importante por sus implicancias, por lo que decía Pablo. ¿Quién es el siguiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? La gente está enojada y pueden pasar cosas que a priori no se predijeron. Hay mayor tail risk, el riesgo de que pasen cosas impredecibles a priori, ¿no? Hay mayor tail risk, pero esto no es el 2008. No estamos frente a un riesgo sistémico, no estamos frente a un nuevo Lehman. En particular, el sistema bancario está mucho más capitalizado. Hay mucho menos riesgo ahí como para desestabilizar el sistema financiero. Probablemente veamos menor crecimiento global y preocupación sobre la salud del sector financiero. Hoy, cuando hablábamos de lo que habían caído los índices, cuando uno mira lo que cayó en los bancos post-Brexit, los bancos británicos cayeron 30% el primer día, ¿sí? Lloyds aproximadamente 30%, Barclays aún más. Probablemente veamos condiciones monetarias expansivas. Los bancos centrales del mundo, los grandes bancos centrales dijeron estamos acá para dar aire, para que esto no se desmadre. Y seguramente veamos mayor volatilidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a la volatilidad, ¿sí? Y esto es complicado porque el mundo, nosotros los seres humanos, no sabemos vivir con volatilidad, no sabemos vivir con incertidumbre, buscamos certidumbre y el sistema financiero también lo busca. Y si uno mira a priori lo que todo el sistema financiero quería de Brexit es que Inglaterra se quedara en la Unión Europea porque eso daba predecibilidad. Ahora se abrió la puerta a algo que no sabemos muy bien qué es y a dónde va a ir. Y quería un poquito poner volatilidad en perspectiva. Este es un slide un poco viejo y relacionarlo, pero me parece que es muy ilustrativo. Y lo quiero relacionar con portafolios. Esto es en el peor momento, en el piso de la crisis del 2008, febrero del 2009. A partir de ahí los índices empezaron a subir. Pero Merrill sacó este reporte diciendo, a ver, las bolsas se hicieron crema, hay una volatilidad increíble. Pero vamos a poner un segundito esto en perspectiva, de vuelta. El piso de la peor crisis desde el principio del siglo pasado. Ellos dijeron, si miramos el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes americanas en un periodo de un mes, 40% de las veces pierdo plata. Yo invierto en acciones americanas y a lo largo de la historia, esto es desde el 69 al 2009, 40% de los meses yo pierdo plata. Cuando miro acciones pequeñas, 41% de los meses pierdo plata. Pero en bono del tesoro a largo plazo, también, en todo ese periodo, 40% de los meses perdí plata. Ahora, cuando uno estira el horizonte temporal, incluso en el peor momento, cuando miro periodos consecutivos de 10 años, prácticamente nunca perdí plata, ¿sí? Miren en compañías pequeñas, en bonos largos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto para portafolios? Que cuando uno invierte en activos más riesgosos o más volátiles, lo que tengo que hacer es cuando estiro el horizonte temporal, esto se ve muy diferente. Otra forma de decirlo, si lo que yo quiero es comprarme, si yo tengo el dinero para comprarme una casa en 3 meses, en 6 meses, en un año, jamás voy a invertir en estos activos, ¿sí? Entonces, lo que en momentos de volatilidad es aún más importante pararse y decir, bueno, ¿para qué quiero yo este dinero? Y en función de eso lo invierto. Ahora vamos a volver sobre eso, pero quiero retomar el tema de volatilidad. Miren oro. Cuando uno invierte en oro, la mitad de los meses en este periodo de tiempo uno perdió plata. Pero cuando estiro el horizonte temporal, esto no me cambia mucho. Cuando uno estira el horizonte temporal, el riesgo de las acciones es mucho menor, pero no el riesgo de commodities.
¿sí? Entonces, el oro, ¿para qué se usa mucho? Para hedgear, ¿no? ¿Qué es lo que me dice teoría de portafolios? Tengo que incorporar activos que se muevan diferente. Y para eso es buenísimo el oro. Entonces, en este slide quise traer dos cosas. Una, y de vuelta un paso atrás. Nosotros, esta industria tiene varias características. Una de ellas es que hay enorme asimetría de información. Nosotros sabemos mucho más de lo que saben los clientes, entendemos mucho más y tenemos un rol fiduciario de educarlos permanentemente, ayudarlos a entender qué es lo que pasa para que no tomen decisiones erróneas. Entonces, en ese sentido, cuando hay volatilidad es muy importante poder ayudar al cliente a manejarla y a entenderla, ¿no? dentro de lo que se pueda. Y después, este es otro slide que quería compartir con ustedes. McKinsey hizo un reporte que me pareció muy interesante, se publicó en mayo, hace solamente 2 meses, y lo que ellos dicen es, nosotros en los últimos 30 años vimos el mejor periodo para las empresas multinacionales, el mayor crecimiento que jamás vieron las estadísticas. Tuvimos crisis, en el 87 la peor caída en un día de la bolsa, tuvimos el 2000, tuvimos el 2008, tuvimos de todo, pero miren lo que fueron los retornos, increíbles, ¿sí? Las acciones americanas en 30 años rindieron 8%, las europeas también. Y lo que ellos dicen es, hay una serie de factores que determinaron estos retornos extraordinarios, ahora los vamos a ver. Y la conclusión de ellos es, pero eso se terminó. Y ellos dicen, they ran out of steam, no hay más gas en esto. Los retornos de los próximos 20 años van a ser mucho menores. ¿Y por qué traigo eso? Porque a la luz de lo que pasó con Brexit, esta tesis de ellos se refuerza aún más. Y en ese reporte ellos dicen, empiecen a charlar con sus clientes y acostumbrarlos a que el futuro, a que el pasado, ya sabemos que el pasado no es indicativo del futuro, pero acá aún más, porque todo lo que hizo, que estos fueron años extraordinarios, en el futuro no está. Y acá vamos a ver un poquitito los factores que ellos... Inflación, tasas de interés, perdón que no salió ahí, crecimiento y ganancias corporativas. Inflación. En los 80 teníamos inflación de más de 10%, de 13% en Estados Unidos, creo que llegó al 25% en Inglaterra y hoy estamos, a ver, sin inflación, con inflación cero. Ahí están las tasas de interés en mínimos históricos. Entonces, vimos una bajada muy importante de la inflación, estabilizó la economía, dio mayor predecibilidad, pero a su vez ayudó a una baja de tasas muy importante que hizo que los bonos tuvieran unos retornos extraordinarios. La inflación de los niveles en los que está es mucho más probable que suba que baje. Así que ese factor de estabilización, de baja de inflación, se nos da vuelta. Las tasas, que en su momento Paul Volcker, no recuerdo, pero creo que subió las tasas en 80 como a 16%. Hoy la tasa, bueno, está casi en cero en Estados Unidos y negativa en algunos países. Y no es muy difícil pensar que las tasas no tienen mucho más lugar para bajar. Por el contrario, probablemente en los próximos 20 años veamos una subida de tasas. Seguramente no a los niveles que se vieron antes, pero eso es lo que vamos a ver. Crecimiento va a ser menos fuerte de lo que era y las ganancias corporativas, y acá pone bastante énfasis el reporte, de unos 30 años que se confluyeron un montón de cosas increíbles. Las compañías se globalizaron, le empezaron a vender a todo el mundo, mercados, o sea, consumidores de mercados emergentes, la clase media de mercados emergentes, una gran compradora, o sea que las grandes multinacionales tuvieron un mercado a quien colocarle sus productos, pero a su vez empezaron a producir a escala global, entonces producían en lugares donde era mucho más barato producir. Aumentaron los ingresos, bajaron los costos, aumentó la productividad, bajaron las tasas de interés y pagaron menos deuda. Entonces, vivieron un ciclo virtuoso y una época increíble. El informe decía 1 billón de personas entró al mercado laboral en los últimos años gracias a mercados emergentes. Pero todas esas cosas, ahora esos factores demográficos increíbles ya no están más ahí. Y en particular citaban el caso de Alemania, donde en los últimos 50 años, solo 7 de los últimos 50 años, la tasa de fertilidad fue tal que hubo reemplazo poblacional. Estamos viendo en Estados Unidos, hoy creo que el 65% de la población de trabajar está en la fuerza de trabajo y ese porcentaje va a caer. Entonces, ¿cuál es la moraleja de estos slides? Los retornos que vimos en los últimos años no se van a volver a repetir. Y cuando hablamos de tasas de interés e inflación, a la luz de lo que está pasando hoy, que las tasas están aún más bajas, esta tesis se refuerza. Y mirando un poco lo que espera la gente de McKinsey, ellos proyectan
que en los próximos 20 años las acciones americanas van a rendir en promedio anual entre 4 y 6,5% en función del escenario en el que estemos, ¿no? Ellos proyectan diferentes escenarios y los dos grandes escenarios base son de mayor y menor crecimiento, pero definitivamente va a estar por debajo de la historia de los últimos 100 años. En Europa, bueno, hay un escenario donde los retornos sean un poquito mayores que la historia de los últimos 100 años, pero definitivamente por debajo del promedio, y en renta fija ni que hablar. Ellos en este análisis no consideran mercados emergentes y tampoco activos alternativos. Si uno incluye eso en el portafolio, probablemente los números, o puede ser que los números den un poquito mejor. Y un poquito el último slide, y acá no quiero ir mucho a lugares comunes, sino ir un poquito rápido por esto, y son cosas que todos sabemos, pero a veces es bueno reforzarlas, recordarlas, sobre todo en momentos de volatilidad. En momentos de gran incertidumbre y volatilidad, tratemos de mantener la calma y esperar, no tomar decisiones apresuradas, esperar a que todo baje, a que baje un poco, como dicen los americanos, a que baje el polvo y se vea un poco mejor el horizonte. Y de vuelta acá, cuando yo doy los cursos a los niveles bajos, siempre digo, bueno, viene un inversor y dice, ¿y usted qué quiere con la plata? ¿Ganar mucho? No. Lo que usted me quiere decir es cuáles son sus objetivos, y en función de eso es que le voy a armar el portafolio, ¿no? Ganar plata, mi abuela de 90 años lo que quiere es preservar la plata, no, probablemente no ganarla. Entonces, bueno, lo de siempre, ser disciplinado, tener un proceso, ser más aburrido, ¿no? Armar una hoja de ruta y decir, ¿qué quiero? Y en función de eso, ¿cómo armo el portafolio? Y en momentos de volatilidad, bueno, volver a ese contrato, ese acuerdo que hicimos y ver qué es lo que tenemos que ajustar o no. Nos espera un futuro con mayor volatilidad, y eso implica, la volatilidad crea oportunidades, ¿no? Cuando uno tiene un poquito de dinero si uno mira hoy los asset allocation de los grandes bancos, uno mira que el cash, lo que ellos recomiendan de cash, es bastante más alto que en el pasado, por dos cosas. Una, porque las tasas son bajísimas, entonces entre estar en cash y en bonos, la realidad es que el costo de oportunidad no es tan grande. Pero por otro, cuando yo tengo volatilidad, está muy bueno tener un poco de cash porque puedo aprovechar oportunidades, ¿no? Pero por otro lado, la volatilidad hace que sea mucho más costoso cubrir portafolios, realizar coberturas. Y de vuelta, cuando hay volatilidad, el asset allocation, la diversificación, es una cobertura mucho más eficiente y menos costosa. No le vendemos ningún producto a Gran Bretaña. Es Asia la carne, cada vez más. O sea, sí, carne le vendemos a todo el mundo porque es buena carne. O sea, en realidad para vender carne no necesitas grandes acuerdos comerciales. El problema es con otros productos. Por ejemplo, España. Ahora, en estos días salió una noticia que están pagando no sé cuántos millones de dólares a los productores de leche para no producir leche. Nosotros no podemos integrar a algo con la industria lechera donde del otro lado hay alguien que le paga a los productores para no producir leche para hacer subir el precio. Y después, Inglaterra, esa es la dificultad, pero Inglaterra es un país parecido al nuestro. O sea, de alguna manera lo de Inglaterra te puede dar una idea de cómo sale alguien que se va a una región. O sea, si lo de Inglaterra sale bien, y yo creo que va a terminar saliendo bien, va a poner las barbas en remojo a Brasil y Argentina, y decir, bueno, está, se pastó. Pero tenemos que estar atentos a eso. Pero si mientras tanto lo que estamos mirando es, porque ahora vamos a Alemania, ahora en febrero hay una misión a Alemania, entonces lógico, ahora es una oportunidad para Alemania. Alemania tiene que mostrar que alguien se quiere unir a ella. Todo el mundo se quiere ir. Los franceses se quieren ir. Y ahora vamos nosotros y vamos a hacer un acuerdo con Alemania. Y está bien, pero tenemos que tener en cuenta el timing de las cosas. Mirar a la gráfica del desempleo alemán. Es una aberración, o sea, el desempleo en Alemania cae y el desempleo en todo el resto de Europa sube. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Le robó empleo al resto de Europa? Y es lo que hicieron, o sea, con la integración de Alemania del Este, el gran desafío que tenían era tener una región de $50.000 per cápita y una región de 5.000 per cápita acá, bastante enojados y todos militarizados a todo esto. Entonces, lo que había que hacer era generar empleo a esta gente. Y ahí lo que hizo Europa, lo que hizo Alemania, inteligentemente para sus intereses, es robar todos los empleos periféricos que tienen Italia, España, Portugal, Grecia. O sea, lo que está pasando en toda la periferia, no puede ser que sean todos desordenados de golpe. O sea, perdieron empleo. O sea, antes fabricaban, no sé, tapitas o botellitas o lo que fuera. Eso se fabrica en Alemania, porque incorporaron mano de obra barata, más barata que todos los países de la periferia. Entonces generaron desempleo en el resto. El tema es que ya se dieron cuenta, los políticos de la periferia europea ya se dieron cuenta de esto. En Finlandia no le está yendo bien tampoco.
O sea, no pensemos que es una cuestión de orden germánico versus latino. Tampoco le está yendo bien a los países escandinavos. Estamos en el mundo, viste, de los cantos de las sirenas y de los grandes caos. Y después intervienen los bancos centrales, porque un poco lo que ocurre acá es que hay un gran caos y un mes después los mercados están en los máximos históricos. O sea, lo que hay que factorear es cuál es la acción de los estados. Bien, los estados monetizan, se resuelve todo el problema. Pero eso ahonda cada vez más el problema redistributivo, que es uno de los factores que está detrás de todo esto. Porque cada una de estas cosas, ¿quién tiene acciones? ¿Quién es accionista de los bancos? Digo, entonces, al final, cada una de estas cosas, estas crisis, termina una monetización, genera una mayor disparidad de riqueza y genera que la gente vota. Y estamos en sistemas democráticos. Los turcos lo pueden resolver de otra manera, pero Occidente lo tiene que resolver votando. Y ese es el gran drama del cual nos salimos. Entonces, ¿qué es la lección de esto que puede surgir? Y que en un mundo más multipolar y más descentralizado, uno puede sobrevivir. Hay que ver qué pasa con los escoceses, hay que ver qué pasa con los ingleses. ¿Qué pasa? Pero si Inglaterra más o menos sale de esto, Uruguay mañana puede decir, bueno, pero y la amenaza, nos vamos al Mercosur y nos morimos de hambre. Y bueno, de repente no. Y de repente la gente vota y dice, me voy del Mercosur. Y eso hay que tomarlo. Y que a nadie se le ocurra movilizar a la gente para votar salirse del Mercosur con Inglaterra, porque eso es lo que acá no está factoreado todavía. Vayan a ver cuánta gente va a votar en las elecciones internas del Frente Amplio. Hay 100.000 personas, 200.000 personas, no va a votar más nadie. O sea, la gente, y eso pasaría en todos los partidos. La gente ya en Occidente tiene la sensación de que el sistema político de alguna manera es como autista, está ahí, funciona, y perdió contacto con lo que la gente quiere. Pero puede haber varias, se le puede ocurrir a la gente hacer un Brexit. Si acá hemos hecho plebiscito por el boleto, yo que sé, por cualquier cosa. ¿Por qué no hacemos un plebiscito por dónde nos queremos integrar? ¿A qué red me quiero colgar? O sea, yo creo que la gente lo va a estar mirando con atención. Habría que ver los futuros de tasa de interés, pero básicamente si vos tenías una expectativa de que las tasas de interés iban a subir 75 puntos básicos por año, ahora es chato, por 3 años. O sea, vos mirás para adelante y el mercado te está descontando que no sube la tasa de interés. Entonces, lo que estamos viendo es la reacción de la Fed, no Brexit. Acá lo que importa es qué hace la Fed. Y la Fed consideró que esa inestabilidad no la iba a tolerar, está garantizándote que por unos cuantos meses, por lo menos, y posiblemente años, no te va a subir la tasa de interés, y por supuesto, todos los activos están volando por las nubes. Pero ese proceso es como los antibióticos. En un momento deja de reaccionar los antibióticos. Y para agregar un segundo a lo que dijo Pablo, cuando pasó Brexit, inmediatamente el mercado que esperaba suba de tasas, esperó una baja de tasas. Pero eso, de vuelta, luego a los poquitos días ya esperaba que la tasa no bajara, sino empezaron a ya pensar que más lentamente iban a postergar, pero de vuelta ahora anuncio de suba de tasas en algún momento. El factor claro es mayor volatilidad. El Banco Central lo que trata de hacer es dar liquidez y una de las herramientas es bajar la tasa. Pero de vuelta están muy pendientes de los acontecimientos, de qué es lo que pase con el tema geopolítico, qué es lo que pasa internamente en Estados Unidos, que algunos datos están mostrando que la economía se está recuperando. Por lo que yo veo es como un viento de cola para el proceso de estabilización política. O sea, el proceso de estabilización política generó una recuperación del real, que de alguna manera es lo que estamos viendo acá. O sea, creo que lo que estamos haciendo de alguna manera es capturando el efecto Brasil. Y a eso le agregás la expectativa de que la tasa no va a subir, que de los hechos es lo que puso los mercados emergentes en recesión. Estamos en un proceso de reversión. Yo creo que estamos empezando a la vuelta en el ciclo externo. O sea, la economía americana crece, pero no tanto, y las incertidumbres, como decía Bárbara, son cada vez mayores. ¿Cómo va a crecer Europa? O sea, ¿quién puede proyectar un crecimiento de Europa en este momento? Si están con todos... Entonces, de vuelta va a haber una búsqueda por rentabilidad, porque la otra parte, con el envejecimiento de las poblaciones, es que quiebran todos los fondos de pensión. Entonces, lo que van a buscar es desesperadamente rendimientos. ¿Y dónde van a encontrar rendimientos? Y va a volver el dinero a los mercados emergentes, a los inmuebles, a todo lo que pueda generar algún tipo de rentabilidad o expectativa de ganancia de capital. Y está bajando rápidamente. Y probablemente sí. Hay que ver cómo termina el proceso político, pero si nosotros pensamos en un gobierno donde
con una autoridad económica razonable, con una orientación diplomática razonable, Brasil es Brasil. O sea, Brasil tiene problemas cuando se desbarajusta políticamente, pero si no, digo, no. Brasil no es un generador de grandes caos. Y para agregar un poquito, una bajada de tasas en la Fed lo que da es liquidez global y al bajar las tasas se vuelven más atractivos activos de riesgo. En general, condiciones monetarias laxas son muy buenos para mercados emergentes. Ahora, estamos en una época de tasas bajísimas y un país como Brasil, tan grande, relativamente más cerrado y con dinámicas internas tan marcadas, los movimientos en la tasa, cuando van a ser relativamente chicos, tampoco impactan tanto. O sea, Brasil tiene muchos otros factores muy importantes que juegan además del tema tasas. Una reflexión más de lo que dijo Pablo de los sistemas de pensiones quebrados. Nosotros en el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, se jubilaban con los fondos de pensiones, ¿no? El Estado le garantizaba. Hoy en día esa temática es cada vez más relevante y por eso a veces uno mira los sistemas financieros, el descreimiento que hay, anti-Wall Street, un montón de cosas, y yo soy de las que pienso que esta es una industria que es muy importante y que va a seguir siendo muy importante porque la gente lo precisa, no tenemos tiempo, el mercado es cada vez más complejo, y de verdad hay una palabra que también se acuñó en Estados Unidos, de outlive your money. Lo que ha pasado durante la crisis del 2008, nunca tanta gente volvió al mercado laboral porque no tenían plata para su retiro. Entonces, es muy importante el poder planificar, sobre todo con este challenge, esta dificultad de generar valor con tasas tan bajas y en un mercado tan competitivo, ¿no? Entonces, las etapas iniciales y finales de la vida son de una enorme vulnerabilidad y nosotros, los que trabajamos en finanzas, tenemos que ayudar a la gente a que las etapas finales de la vida transcurran de la mejor forma posible y un poquito atándolo a todo esto, el desafío de decir, bueno, cómo armar los portafolios en un momento de volatilidad, de tasas bajas y la importancia de machear el horizonte temporal y los objetivos con todo lo demás.